Siempre escuché decir que el dinero cambia a las personas, pero lo que nadie me contó es que a veces el dinero solo revela quiénes siempre fueron en realidad. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y esta historia no es sobre riqueza, es sobre soledad, silencio y elecciones que cuestan mucho más que pesos mexicanos. Viví toda la vida con lo básico aquí en Xochimilco, en la periferia de la Ciudad de México, donde los canales aún guardan memoria de los tiempos de los aztecas y el olor a flores se mezcla con el diésel de los carros que pasan por la avenida principal. Esta es una región donde tradición y modernidad pelean todos los días, donde viejitas como yo aún saben bordar huipiles a mano mientras las nietas prefieren comprar blusas industrializadas en el mercado de San Juan. Fui costurera por más de 30 años, especializándome en bordados tradicionales y vestidos de quinceañera. Mis manos aprendieron las puntadas con mi abuela Concepción, que descendía de una familia de artesanas de Oaxaca. Ella me enseñó el punto de cruz, el punto cadena y los diseños sagrados que cuentan historias de flores, pájaros y santos. Durante décadas, bordé vestidos para las niñas del barrio para que se convirtieran en señoritas. Cosí trajes de charros para la fiesta del Día de la Independencia. Hice delantales bordados para las mamás, para que usaran en las cocinas domingueras. Tenía una máquina Singer negra y dorada que mi marido Rodolfo me dio de regalo de bodas en 1975. Una antigüedad que ronroneaba como gato satisfecho cuando yo trabajaba hasta altas horas. Esa máquina fue mi compañera fiel, mi fuente de ingresos cuando los tiempos apretaron. Recuerdo el ruido rítmico de los pedales mientras cosía a la luz de una lámpara amarilla, a veces con los niños pequeños durmiendo en el sofá de la sala, porque no había dinero para niñera. Quedé viuda desde los 43 años, cuando mi marido Rodolfo murió en un accidente en la obra donde trabajaba como albañil. Era una obra grande de un centro comercial en la zona rosa, y una viga de concreto se soltó durante el montaje. Rodolfo estaba en el lugar equivocado en la hora equivocada. La constructora pagó una indemnización miserable. Apenas alcanzó para el funeral y unos meses de gastos. Fue cuando descubrí que ser viuda en México significa cargar el luto y la responsabilidad sola. Crié sola a 2 hijos, Miguel, que hoy tiene 45 años, y Carmen, de 41. Miguel nació cuando yo tenía 23 años, un bebé gordito que lloraba solo cuando tenía hambre. Carmen vino 3 años después, pequeñita y lista, con ojos negros que parecían ver cosas que no debería ver aún. Cuando Rodolfo murió, Miguel tenía 20 años y ya trabajaba, pero Carmen aún estaba en la preparatoria, soñando con estudiar administración. Fue una época dura. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar tamales que vendía en la feria de la Villa de Guadalupe antes de volver a casa y pasar el día cosiendo. A veces me quedaba hasta la medianoche bordando un vestido de quinceañera, con los dedos adoloridos y los hombros tensos, pero era lo que pagaba la renta, la luz, la comida. Los muchachos me ayudaban como podían. Miguel cargaba las ollas pesadas para la feria. Carmen ayudaba a empacar los tamales en hojas de maíz. Ahora soy abuela de 4 nietos que apenas conocen mi nombre, y mucho menos mi historia. Es extraño cómo el tiempo cambia las cosas. Cuando eran pequeños, yo era abuela Esperanza, la que contaba historias de La Llorona y hacía atole de chocolate los fines de semana. Ahora soy solo la abuela, una obligación social que aparece en el WhatsApp de la familia cuando necesitan algo. Nunca fui de quejarme de la vida. Aprendí temprano con mi madre, Dolores, que la queja no llena la barriga ni paga las cuentas. Aún con poco, me las arreglaba para sonreír, para encontrar belleza en las cosas simples, en el canto de los pájaros temprano en la mañana, en el olor a tortillas recién hechas en la tortillería de la esquina, en los colores vibrantes de los claveles que doña Refugio vende a la salida de la iglesia. La casa donde vivo es antigua, herencia de mis padres, una construcción simple de adobe y concreto pintada de azul cielo deslavado, con piso de mosaico desgastado donde se ve el dibujo de rosas que un día fueron rojas y ahora son color rosa pálido. Tiene 3 cuartos pequeños, una sala que sirve también de taller de costura, una cocina con estufa de 4 quemadores donde ya freí miles de chiles rellenos, y un baño que a veces tiene agua caliente cuando el boiler decide funcionar. El techo es de lámina galvanizada que hace ruido cuando llueve fuerte, y tiene una gotera persistente en el patio trasero,
donde lavo la ropa en el lavadero de concreto que mi padre construyó hace 50 años. Ahí tengo una nopalera que insiste en crecer torcida contra el muro, dando tunas dulces en el verano que yo transformo en agua fresca o dulce cristalizado. En el patio pequeño, mantengo un altar a la Virgen de Guadalupe que mi madre dejó, una imagen de azulejo rodeada por veladoras eternas y flores de plástico que ya se decoloraron con el sol. Ahí rezo todas las noches, pidiendo salud, pidiendo que mis hijos se acuerden de mí, pidiendo que los nietos crezcan como buenos hombres y buenas mujeres. Tengo también algunas macetas con geranios rojos que florecen tercamente a pesar de mi falta de maña para la jardinería, y un pequeño limonero que da frutos agrios pero que sirve para sazonar los frijoles. Siempre cuidé de todo con mis propias manos. Aprendí por necesidad a ser electricista, plomera, pintora, jardinera. Cuando la cerca de alambre se oxida, soy yo quien la arregla. Cuando el registro de la cocina se tapa, soy yo quien lo destapa. Durante décadas, cargué cubetas de agua cuando faltaba agua corriente. Subí al techo para arreglar goteras. Pinté paredes para ahorrar el dinero del pintor. Hacía todo eso hasta que las rodillas me empezaron a doler hace unos años. Un dolor sordo que empieza cuando me levanto de la cama, empeora cuando subo los 3 escalones de la entrada de la casa, y se vuelve tortura cuando necesito arrodillarme para lavar el piso. Es un dolor que sube hasta la cadera cuando el tiempo está para cambiar, que me avisa mejor que cualquier meteorólogo cuando viene tormenta. El médico del centro de salud dijo que es artrosis, cosa de la edad, y me recetó unas pastillas caras que tomo cuando el dolor se vuelve insoportable. Pero la mayor parte del tiempo aguanto callada, porque quejarme no resuelve, y un médico particular está fuera de mi presupuesto. Fue ahí que las cosas empezaron a cambiar en casa también. No sé si fue coincidencia, o si mis hijos se dieron cuenta de que me estaba volviendo más lenta, más cansada, menos útil. El caso es que ellos, que antes venían a comer todos los domingos después de la misa en la iglesia de San Bernardino, empezaron a desaparecer. Miguel decía que era la corredera en el trabajo de mecánico en el taller del compadre Aurelio. Mamá, ya sabes cómo es. Los clientes no dan tregua ni en fin de semana. Todos quieren el carro listo para el lunes. Carmen decía que era porque los niños estaban con actividades en la escuela, que tenía que llevar a Luis al entrenamiento de fútbol en el campo de la colonia vecina, a Ana a las clases de danza folclórica en el centro comunitario. Pero yo sabía, una madre siempre sabe, sabía que era porque ya no servía para nada. Cuando ya no puedes preparar ese mole poblano que tarda 3 horas para quedar en su punto, cuando no tienes dinero para darles propina a los nietos, cuando tus manos tiemblan demasiado para bordar toallas de regalo, las visitas se vuelven escasas. Es cruel cómo funciona. Cuando ya no hay pozole hecho con cariño en el Día de Muertos, preparado desde la víspera con el maíz cocido hasta descolorarse, ni dinero para ayudar con los uniformes escolares de los nietos que cuestan una fortuna, ni regalos de Reyes Magos comprados con anticipación en la tienda departamental, la familia va perdiendo el interés en ti. El teléfono de la casa, un aparato antiguo de mesa que funciona desde hace 20 años, solo suena cuando es para pedir dinero prestado. Mamá, ¿tienes unos pesitos por ahí? Es solo hasta la quincena, ya sabes cómo es. O cuando necesitan que cuide a los niños porque la empleada doméstica faltó sin avisar, o porque quieren viajar a Acapulco en el puente. Aún así, seguí siendo madre, haciendo lo que podía, prestando sin recibir de vuelta, cuidando a los nietos cuando pedían, preparando agua de Jamaica con mucho azúcar como les gusta, comprando Coca-Cola helada aunque cueste caro. Callaba cuando me ofendían, cuando me hablaban fuerte como si fuera sorda, cuando me trataban como empleada en mi propia casa. Porque madre, ¿no? Aguanta todo, hasta cuando te llaman la abuela pesada a tus espaldas, pensando que no escuchas. Hasta cuando tus propios hijos ponen los ojos en blanco, cuando cuentas la misma historia por tercera vez. Hasta cuando te das cuenta de que solo existes en sus vidas cuando es conveniente. La soledad se fue instalando despacio, como humedad en las paredes durante la temporada de lluvias. Me despertaba a las 5 de la mañana con el canto de los gallos del vecino don Evaristo. Preparaba mi café de olla con canela y piloncillo. Comía mi bolillo tostado con frijoles refritos que sobraron del día anterior y enfrentaba un día más igual al anterior. Las mañanas tenían rutina. Después del café, barría el patio,
regaba los geranios si había agua en la cisterna, encendía una veladora para la Virgencita y pedía protección para la familia, aunque fuera la familia que me olvidaba. Después me sentaba en la máquina Singer para coser algún parche o hacer algún trabajo pequeño que aún aparecía de vez en cuando. Una blusa aquí, una bastilla allá, nada como los tiempos dorados de los vestidos de quinceañera. Las tardes eran demasiado largas, muy largas. Cuando el sol del mediodía calentaba demasiado el techo de lámina, me refugiaba en la sala con el ventilador viejo girando despacio, viendo las novelas de Televisa. La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Corazón Guerrero. Esas novelas se volvieron mi compañía más fiel que cualquier pariente. Los vecinos se saludaban educadamente, pero cada quien cuidaba de su vida. Doña Refugio de la esquina siempre me daba los «Buenos días, doña Esperanza», cuando pasaba vendiendo flores en su bicicleta vieja. El señor Evaristo saludaba con la mano cuando lavaba su tsuru azul en la banqueta los sábados. La familia Hernández, que vivía en la casa de al lado, tenía una niña pequeña que a veces saltaba a la barda para pedir una lima de mi limonero. Pero conversación de verdad, de esas de sentarse y desahogarse, de eso no tenía. Cada quien tenía sus problemas, sus preocupaciones, sus vidas ajetreadas. Y yo me quedaba ahí, en el umbral de la puerta, viendo la vida pasar por la callecita de adoquines irregulares, donde a veces pasaba el camión del gas gritando «¡El gas!» o el afilador de cuchillos tocando su flauta estridente. Había días que hablaba sola, solo para escuchar una voz humana resonando por las paredes de la casa. Hablaba con el retrato de Rodolfo en la mesita de la sala, una foto 3/4 en blanco y negro, donde aparece sonriendo, con el bigote bien recortado y los ojos brillando de esperanza. «¿Cómo estás, mi amor? Los muchachos no vinieron hoy otra vez. Creo que Carmen está enojada conmigo. No sé por qué. Miguel ni llamó esta semana». Hablaba con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar del patio. «Virgencita linda, dame fuerzas para no amargarme. Dame paciencia con mis hijos que se olvidaron de quien los crió. Y si es tu voluntad, madrecita, tráelos de vuelta para mí antes de que sea demasiado tarde». Miguel, el mayor, vivía en Iztapalapa, a unos 40 minutos en Pesero de aquí, en una unidad habitacional de esas que construyó el gobierno. Casas pequeñas todas iguales, pegadas una a la otra, con cochera para un carro y patio del tamaño de un pañuelo. Trabajaba arreglando carros en un taller pequeño del compadre Aurelio. Ganaba razonable. Tenía 2 hijos, Pedrito de 12 años, que era la cara del padre, y Sofía de 8, una muñequita de cabellos chinos que heredó los ojos grandes de la familia. Cuando Miguel era pequeño, era mi compañerito. Me ayudaba a cargar las cubetas de agua cuando faltaba agua corriente en el barrio, algo común en los años 80 y 90. Iba conmigo al mercado de Jamaica a comprar jitomates, chiles serranos y cebolla blanca para la semana. Me defendía cuando los niños de la escuela se burlaban porque yo hablaba náhuatl con mi abuela Concepción cuando ella aún vivía. «No se metan con mi mamá», decía, pequeño pero valiente, sacando el pecho. Era mi orgullo, mi niño valiente que prometía cuidar de mí cuando creciera. «Mamá, cuando sea grande y rico, te voy a comprar una casa bonita, con televisión grande y carro en la cochera». Pero bastó que se casara con Yolanda, una mujer de familia clase media que se creía mejor que nosotros, para que todo cambiara. Yolanda nunca me quiso. La primera vez que la trajo para conocer la casa, vi en su mirada esa expresión de quien estaba evaluando y reprobando todo. Las paredes sin pintura nueva, los muebles viejos, el piso gastado, el altar de la Virgencita que le pareció muy exagerado. «Miguel, tu mamá es muy pueblerina», la escuché diciéndole en voz baja en la cocina, creyendo que yo no oía. «No sabe comportarse, habla con jerga, tiene pinta de empleada doméstica. ¿Cómo me vas a presentar a mi familia?» Dolió. Dolió porque era verdad que yo no tenía estudios refinados, que mis manos estaban callosas de tanto trabajar, que yo sabía más de bordado a mano que de etiqueta social. Pero dolió aún más ver a Miguel asintiendo, moviendo la cabeza, eligiendo callar para mantener la paz en la relación. Después de que se casaron, las visitas se volvieron más escasas, más formales. Miguel venía solo de vez en cuando, siempre con prisa, siempre viendo el reloj. «Ay, mamá, tengo que irme. Yolanda está esperando».
Quedamos de ir al centro comercial a comprar ropa para los niños. Cuando traía a los nietos, se quedaban pegados al celular o quejándose de que no había buen wifi en la casa, de que hacía calor, de que querían irse. Yolanda mandaba saludos educados pero fríos. Dile a tu mamá que le mando saludos, pero nunca puso un pie aquí. Carmen siguió otro camino, pero llegó al mismo lugar. Se casó joven con un contador llamado Roberto. Tuvo pronto a sus 2 hijos, Luis, que hoy tiene 15 años y es un adolescente rebelde con cara de pocos amigos, y Ana de 10, una niña dulce que aún me trataba con cariño las pocas veces que venía. Carmen se separó de su marido cuando descubrió que tenía otra familia en Ciudad Nezahualcóyotl, una situación clásica que la dejó amargada y desconfiada de todo el mundo. Trabaja como secretaria en una clínica médica particular en Coyoacán, en uno de esos lugares elegantes donde atienden a gente rica. Gana bien, tiene seguro médico, usa ropa de marca y zapatos de tacón alto, pero vive quejándose de que el dinero no le alcanza, de que todo está caro, de que necesita mantener las apariencias en el trabajo. «Mamá, tú no entiendes lo difícil que es», me decía cuando yo me atrevía a sugerir que gastara menos. «Tengo que vestirme bien, si no, no me respetan en el trabajo. Tengo que pagar escuela particular para los niños, si no, no van a tener futuro. Tengo que mantener el departamento bonito, si no, la gente va a pensar que estoy pasando necesidades». Carmen siempre fue la más lista de los dos, la que sabía usar las palabras correctas en el momento correcto. Cuando era pequeña, me ayudaba a bordar después de la escuela. Se sentaba en el banquito bajo al lado de la Singer y aprendió algunas puntadas tradicionales. Incluso decía que algún día iba a montar un negocio conmigo, vendiendo vestidos artesanales para turistas en Coyoacán o San Ángel. «Vamos a ser socias, mamá. Tú bordas y yo vendo. Nos vamos a hacer ricas», decía con los ojitos brillando, mientras practicaba el punto de cruz en una toalla pequeña. Pero cuando creció, se avergonzó de sus orígenes. Decía que el bordado a mano era cosa de indias, cosa de gente sin estudios, que ella quería trabajar en una oficina, de tacones y uñas pintadas, ganando dinero con la cabeza y no con las manos. En su graduación de la preparatoria, cuando usó un vestido que yo bordé durante meses, un trabajo hermoso, todo hecho a mano, con flores en colores vibrantes que representaban nuestra tradición familiar, me pidió que no les dijera a sus amigas que yo lo había hecho. «Di que lo compraste en una tienda. ¿Está bien, mamá? Las chicas no van a entender. Hoy en día, Carmen solo me busca cuando necesita algo. Llega con esa sonrisa forzada que reconozco de lejos. Me llama mi reina, con voz melosa. Pregunta por mi salud solo por cortesía. ¿Cómo estás, mamá? ¿Tomando tus medicinas directito?» Y enseguida suelta la verdadera razón de su visita. «Oye, mamá, ¿no tienes unos pesitos guardados por ahí? Es que los niños necesitan material escolar y está carísimo todo. O si no, mamá, préstame para la cuenta de luz. El recibo vino muy alto este mes, no sé por qué. Te prometo que te pago la próxima semana cuando me depositen mi sueldo». Y yo le prestaba, siempre le prestaba. Sacaba de la lata de café Nescafé donde guardaba las monedas de la venta de los tamales que aún hacía de vez en cuando, o del dinero contado de la pensión que recibía en el banco. Le prestaba aún sabiendo que no iba a volver a ver el color de ese dinero, porque era mi hija, porque era para los nietos, porque una madre hace eso, ¿no? Una sola vez, cuando Carmen me pidió 500 pesos para una emergencia que nunca explicó bien, le pregunté cuándo me los iba a devolver. Me miró como si hubiera cometido un crimen. «Ay, mamá, qué feo que preguntes eso. Soy tu hija, no soy una extraña. Claro que te voy a devolver cuando pueda. Te estás volviendo desconfiada en la vejez». Nunca me los devolvió. Así como no me devolvió los otros préstamos, ni Miguel con sus peticiones esporádicas para resolver un problemita con el carro o ayudar con el material escolar de los niños. Fue una mañana de sábado, volviendo del mercado de Xochimilco donde había comprado verduras para la semana, unos jitomates medio marchitos que estaban en oferta, cebolla, algunas nopales para hacer ensalada, que la vida tomó una dirección que jamás podría imaginar. Estaba cansada. Las rodillas me dolían más de lo normal por la humedad que anunciaba lluvia, cargando mi bolsa de mandado de plástico ya gastada, cuando pasé por la Electra de la avenida principal para pagar un recibo de luz que estaba atrasado. La fila estaba enorme.
Algo normal los sábados, llena de gente pagando cuentas, sacando dinero, comprando celulares a crédito. Me quedé ahí parada por casi una hora, cambiando el peso del cuerpo de una pierna a la otra, escuchando conversaciones ajenas, viendo niños correr entre las madres impacientes. Cuando finalmente llegó mi turno, pagué los 340 pesos del recibo de luz, una cantidad que comprometía casi un tercio de mi pensión, y estaba saliendo cuando vi la cabina de la Lotería Nacional. No era algo que yo hiciera. Nunca fui de desperdiciar dinero con juegos. Siempre pensé que era cosa para gente que tiene dinero de sobra. Pero ese día, tal vez por el cansancio, tal vez por la soledad que pesaba más que las bolsas de compras, decidí comprar un billete. «Señora, ¿qué números quiere?», preguntó el muchacho detrás del mostrador. «Cualquiera, hijo. Dame cualquier numerito de ahí». Me dio un billete con números al azar. Cobró 20 pesos, dinero que yo podría haber usado para comprar 1 kilo de arroz, y guardé el papelito en el fondo de la cartera, entre las oraciones a la Virgen de Guadalupe y las tarjetas de consulta médica viejas. Ni siquiera volví a pensar en el asunto. Regresé a casa, guardé las compras, preparé un caldito de verduras para la comida, vi La Rosa de Guadalupe, y me fui a dormir temprano porque no tenía nada más que hacer. Durante la semana siguiente, ni me acordé del billete. Seguí con la rutina. Despertar temprano, café con bolillo, un poco de costura si aparecía trabajo, novela en la televisión, conversaciones solitarias con el retrato de Rodolfo. El viernes, Carmen apareció pidiendo prestado para comprar una medicina para Luis, que estaba con dolor de garganta. El sábado, Miguel llamó para decir que no podía venir el domingo, porque iban a visitar a la familia de Yolanda. Fue solo el domingo por la noche, revolviendo en mi bolsa para sacar los lentes de leer, que sentí el billete arrugado en el fondo de la cartera. Me acordé de la lotería, y más por curiosidad que por esperanza, decidí checar los números en el celular viejo que Carmen me regaló el año pasado. Entré al sitio web de la Lotería Nacional, tecleé despacio los números del billete, apreté consultar y esperé a que cargara. El internet estaba lento, se tardó unos minutitos cargando, y cuando apareció el resultado en la pantalla pequeña, tuve que limpiar los lentes y mirar de nuevo. No podía ser. Miré el billete, miré la pantalla, miré el billete de nuevo. Todos los números estaban ahí. Todos. El corazón se me aceleró. Las manos me empezaron a temblar. Tuve que sentarme en la silla de la cocina porque las piernas se me pusieron flojas. Estaba todo ahí. Había ganado. Yo, Esperanza Morales, costurera jubilada de Xochimilco, acababa de ganar la Lotería Nacional. Eran 5.200.000 pesos. 5.200.000 pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida junta. Pero antes de gritar, de correr, de llamarle a todo el mundo, de llorar de alegría, me quedé muy quieta en verdad, sentada en esa silla de plástico de la cocina, con el billete en una mano y el celular en la otra, mirando la imagen de la Virgencita en el altar del patio. Y por una razón muy simple. Quería saber quién realmente me amaba. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Me quedé sentada en la orilla de la cama matrimonial que compré hace 20 años. Una cama simple de madera contrachapada que rechina cuando me muevo, con el billete premiado escondido dentro de mi Biblia vieja. Era el único lugar de la casa en el que confiaba completamente, el único objeto que nadie jamás tocaría. Cerré el libro sagrado y lo puse en la mesita de noche al lado de la cama, como si ese gesto fuera a proteger no solo el papel, sino también mi corazón adolorido. Más de 5 millones de pesos. Dinero suficiente para comprar una casa nueva en un barrio elegante, cambiar todos los muebles, hacerme la cirugía en la rodilla que el médico me recomendó, viajar, tener tranquilidad hasta el final de mi vida. Podía hacerlo todo, pero en ese momento, sentada en la oscuridad del cuarto, escuchando los ruidos nocturnos del barrio, un carro pasando lejos, un perro ladrando, el viento moviendo las hojas del limonero, decidí no hacer nada. No por miedo, ni por duda, sino porque en el fondo de mi corazón cansado ya sabía la respuesta que no quería aceptar. Si les contaba sobre el premio, solo me iban a querer por el dinero, así que guardé el secreto como quien guarda un tesoro. Y en esa madrugada larga e insomne,
Empecé a planear la prueba más dolorosa que una madre puede hacerle a sus propios hijos. Al día siguiente, lunes, fui al Banco Azteca de la avenida principal como si fuera un día cualquiera. Me puse mi blusa azul más conservadora, la falda negra que uso para ir a misa, me eché el chal de crochet que hizo mi madre, y salí de casa con el billete premiado guardado en el sostén, el lugar más seguro que conocía. El camino hasta el banco fue una eternidad. Cada paso me dolía en las rodillas, pero esta vez no era solo la artrosis, era el peso de cargar un secreto del tamaño de 5 millones de pesos. Pasaba junto a los vecinos que me saludaban normalmente, por Doña Refugio vendiendo flores en la esquina, por el señor que vende elotes en la bicicleta, y nadie tenía idea de que estaba viendo pasar a una mujer millonaria. En la sucursal, el gerente, un joven de traje que no debía tener ni 30 años, inicialmente me trató con esa educación automatizada que reservan para los clientes pobres. Cuando le mostré el billete y le expliqué la situación, su expresión cambió por completo. De repente, yo ya no era la viejita que venía a pagar el recibo de luz. Señora Morales, por favor, siéntese aquí. ¿Le puedo ofrecer un café? ¿Agua? Está cómoda. El proceso fue más simple de lo que imaginaba. Documentos, firmas, explicaciones sobre impuestos que yo apenas entendía. Abrí una cuenta nueva, separada, una cuenta de ahorros que no tenía tarjeta, sin movimientos automáticos. Dejé el dinero parado ahí, como si no existiera, como si fuera solo un número en la pantalla de la computadora. ¿Desea que le informemos sobre nuestros productos de inversión? Con esta cantidad podríamos... No, hijo, déjalo quieto ahí, no muevas nada. Salí de ahí con el corazón latiendo fuerte, pero con el rostro tranquilo como quien solo fue a resolver un problema cualquiera. Regresé a casa en el mismo pecero de siempre, sentada en la orilla como siempre. Nadie notó nada. Llegué, preparé mi café de olla con canela, comí mi pan tostado con frijoles, y la vida siguió como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora yo tenía poder, el poder de elegir, el poder de probar, el poder de descubrir quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. En los días siguientes, empecé a observar. El silencio se volvió mi aliado, y la soledad que antes me lastimaba ahora se transformó en una herramienta de investigación. Prestaba atención a cada palabra, cada gesto, cada visita, o la falta de ella. Lo primero que noté fue el comportamiento de mis hijos. Miguel, que vivía en Iztapalapa, y antes venía por lo menos 2 veces al mes, pasó 3 semanas sin aparecer. Cuando finalmente mandó un mensaje por WhatsApp: «¿Cómo estás, mamá? Todo bien por acá, un abrazo». Le respondí preguntando por los nietos, si necesitaban algo. La respuesta vino seca y rápida: «Todo bien, gracias». Nada más. Ni preguntó cómo estaba yo, ni si necesitaba algo, ni si había ido al médico como él siempre me recomendaba antes. Era como si me hubiera convertido en un contacto más en su agenda telefónica. Carmen apareció un miércoles por la tarde, a la hora en que yo estaba regando los geranios en el patio. Llegó en carro, un Tsuru blanco que compró usado, y entró ya con esa expresión que yo conocía bien. Necesitaba algo. «Hola, mamá. ¿Cómo está mi reina bella?» El tono era demasiado dulce, artificial. Carmen solo me llamaba Reina Bella cuando quería algún favor. Entró, se sentó en la silla de la cocina, aceptó el café que le ofrecí, pero estaba visiblemente impaciente, jugando con su celular mientras yo hablaba sobre el tiempo, sobre las novelas, sobre los chismes del vecindario. «Oye, mamá», me interrumpió a media historia sobre la gata de doña Cristina que apareció preñada. «Tengo un problemita pequeño. Ana necesita unas cosas para un proyecto de la escuela, y ya sabes cómo está de caro todo. ¿Me podrías prestar unos pesitos? 500, para comprar el material». Ahí estaba. Ni preguntó si yo estaba bien, si había tomado mis medicinas, si necesitaba compañía. Directo al grano. Dinero prestado. En ese momento, con 5 millones parados en el banco, miré a los ojos a mi hija y le pregunté: «Carmen, ¿vienes a visitarme para verme a mí o solo cuando necesitas pagar algo?» Su expresión cambió al instante. Los ojos se le pusieron duros. La boca se le contrajo en una línea fina. «Ay, mamá, qué cosa más fea que dices. Claro que vengo porque te amo, pero es que la situación está difícil, ya sabes cómo es.
Si tuviera dinero de sobra, no necesitaría pedirle prestado a mi propia madre. Era mentira. Mentira en la voz, mentira en la mirada, mentira en la forma de jugar con su cabello cuando estaba nerviosa, un tic que tenía desde pequeña. Carmen ganaba bien en la clínica, yo lo sabía. 500 pesos para ella era lo que gastaba en cosméticos en una ida al centro comercial. Aún así, le di el dinero. Lo saqué de la lata de café donde guardaba las monedas de la pensión, conté los billetes arrugados, se los entregué en la mano. Carmen los tomó con una sonrisa falsa, me dio un beso en la mejilla, frío, sin cariño, y salió diciendo que me los devolvería, la próxima semana sin falta. Cuando se fue, me quedé sentada en la cocina y lloré. Lloré porque confirmé lo que ya sospechaba. Para mi hija, yo era un cajero automático con olor a naftalina y café viejo. Lloré por la Carmen pequeña que se sentaba en mis piernas para escuchar cuentos, que me ayudaba a bordar, que prometía cuidar de mí cuando creciera. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi nieta Julia, hija de Miguel, de 22 años, que siempre fue la que decía que adoraba platicar conmigo, apareció un sábado por la mañana. Cuando era pequeña, pasaba fines de semana enteros aquí en casa. Se sentaba en mis piernas y me pedía que le contara las historias de mi infancia, de los vestidos que yo cosía a mano para las quinceañeras del barrio, de las veces que hice mole en olla de barro en el fogón de leña de la casa de mi abuela. Julia creció bonita. Estudió administración en una universidad privada. Consiguió trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial. Siempre me trató con cariño. Me llamaba abuelita linda. Decía que yo era la abuela más especial del mundo. Por eso, cuando la vi en la puerta ese sábado, mi corazón se alegró. Abuelita, cuánto te extrañaba. Entró. Me dio un abrazo largo. Elogió el olor a café en la casa. Se sentó en el sofá de la sala como en los viejos tiempos. Platicamos sobre su vida, el trabajo, su novio Fernando que trabajaba como conductor de Uber. Parecía genuino, parecía la nieta cariñosa que yo recordaba, hasta que, después de una hora de conversación, cambió el tono. Abuelita, necesito tu ayuda. Los ojos se le llenaron de lágrimas, la voz le temblaba. Préstame 1000 pesos. Fernando chocó el carro la semana pasada y necesitamos pagar la reparación hoy, si no, pierde el trabajo. Por favor, abuelita, eres la única que me puede ayudar. Mi corazón dolió al instante. Dolió por la preocupación que vi en ella, por la aflicción, por la confianza que depositaba en mí. Julia nunca me había pedido dinero antes. Siempre fue la nieta más independiente. Si me lo estaba pidiendo, debía ser una verdadera emergencia. Claro, mi hija. Deja que vaya por el dinero. Fui al cuarto. Tomé los 1000 pesos que tenía guardados en una caja de zapatos, parte de mi reserva de emergencia de la pensión. Mientras caminaba de regreso a la sala, algo me hizo detenerme en la puerta de la cocina, fuera del campo de visión de Julia. Estaba usando su celular, escribiendo algo. Y ahí, en una fracción de segundo, en una violación involuntaria de su privacidad, vi en la pantalla de su teléfono una conversación de WhatsApp abierta con una amiga. Voy a intentar sacarle 1000 a la abuela. Siempre da cuando hacemos drama. El mundo se derrumbó. Sentí náuseas. Las manos se me helaron. El alma se me partió como una loza vieja. Julia, mi nieta querida, mi confidente, me estaba manipulando. El accidente de Fernando era mentira. Las lágrimas eran fingidas. La aflicción era una actuación. Regresé a la sala con los 1000 pesos en las manos, pero ahora todo había cambiado. Miré el rostro de mi nieta, el mismo rostro que besé cuando nació, que consolé cuando lloraba, que orgullosamente fotografié en su graduación, y vi a una extraña. Aquí tienes, mi hija, dije, entregándole solo 100 pesos. Es todo lo que puedo darte hoy. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara se le cayó por un segundo. Vi irritación, decepción, un cálculo frío. Después vino la sonrisa forzada. Ah, está bien, abuelita. Gracias. Cualquier cosa ayuda. Tomó el dinero de mala gana, me dio un beso en la mejilla, frío, sin alma, y salió diciendo que iba a ver cómo conseguía el resto en otro lugar. Apenas cerró la puerta. Me senté en el sofá y lloré como una niña. Lloré por la Julia pequeña que cargaba en brazos cuando tenía pesadillas.
Lloré por la Julia adolescente que me contaba sobre sus primeros novios. Lloré por la Julia adulta que descubrí que era capaz de verme como un cajero automático con piernas. Lloré porque hasta mi último hilo de esperanza se estaba deshaciendo en mis manos. Esa tarde, después de que se secaron las lágrimas, fui al cuarto. Abrí la Biblia donde el billete premiado dormía escondido desde hacía semanas, y hablé en voz alta a las paredes vacías. Ahora sí, es hora de darle la vuelta a este juego. Tomé un cuaderno viejo que usaba para anotar recetas, una pluma azul que escribía a medias, y empecé a escribir los nombres de las personas que realmente me habían hecho bien en los últimos tiempos. No eran muchos, no eran de mi familia. La señora Cristina, vecina de 3 casas más abajo, que un día me trajo caldo de pollo cuando estaba en cama con fiebre alta. Ni siquiera me conocía bien, pero vio que no había salido de casa en días y se preocupó. Tocó a la puerta con una ollita humeante. «Doña Esperanza, le traje un caldito. Hay que alimentarse bien para sanar». Rosario, la muchacha de la panadería de la esquina, que siempre me llama señora Esperanza, con respeto genuino, que separa los bolillos más frescos cuando me ve llegar, que pregunta por mi salud y escucha la respuesta. Una vez, cuando olvidé la cartera y solo me di cuenta a la hora de pagar, me dijo: «No se preocupe, señora. Paga mañana o cuando pueda». Danielito, el niño de 8 años que vive en la calle de arriba y que, sin que nadie se lo pidiera, llevaba mi bote de basura hasta la esquina todos los martes y viernes. Cuando le ofrecía unas monedas, movía la cabeza. «No, señora, es para ayudar nomás». Don Aurelio, el dueño de la tortillería, que siempre me guardaba las tortillas más calientitas y a veces ponía unas extras en la cuenta. «Para que tenga para toda la semana, señora». El padre Miguel de la iglesia de San Bernardino, que siempre preguntaba por mi salud después de la misa, que me llevó la comunión a casa cuando estuve con una gripa fuerte, que nunca me hizo sentir juzgada u olvidada. Esas personas apenas me conocían, no llevaban mi sangre, no tenían obligación alguna conmigo, pero me trataban con dignidad, con respeto, con humanidad básica, cosa que mi propia familia había olvidado cómo hacer. Ahí, en ese cuaderno viejo, con la pluma fallando y el corazón roto pero determinado, decidí: mi dinero no iba para quien llevaba mi sangre, iba para quien me trató como gente. Era el inicio de un plan silencioso, discreto y completamente mío. Un plan de justicia que llevaría tiempo para revelarse, pero que haría cada peso valer la pena. En los días que siguieron a esa decisión, mi cabeza no paraba de trabajar. Tenía 5 millones de pesos en el banco, pero también tenía una vida entera de experiencia en economía doméstica. Sabía el valor de cada centavo, porque pasé décadas contando monedas, guardando cambio, haciendo rendir lo poco que tenía. Fueron años cosiendo hasta altas horas para pagar el material escolar de los hijos, ahorrando hasta en el jabón para comprar regalos de Día de Reyes para los nietos, guardando monedas en una lata de café para tener una reserva para emergencias. Yo conocía el peso del dinero, literal y figurativamente. Ahora, con esa cantidad que cambiaría la vida de cualquier persona, yo sabía que necesitaba usarla con propósito. No iba a salir gastando como nueva rica. No iba a ser noticia de periódico como esas historias de ganadores de lotería que lo despilfarran todo en pocos años. Tenía un plan mayor, pero antes de ejecutar cualquier cosa, necesitaba tener certeza absoluta de quién merecía qué. Y para eso, necesitaba continuar observando, probando, recolectando evidencias de lo que ya sospechaba, pero que mi corazón de madre aún se resistía a aceptar completamente. La prueba silenciosa continuaba, y cada día me daba más claridad sobre las decisiones que tendría que tomar. Durante las semanas que siguieron a esa tarde dolorosa con Julia, comencé a poner mi plan en práctica, pero despacio, con la paciencia que aprendí cosiendo, punto por punto, sin prisa, sin llamar la atención. Lo primero que hice fue cuidar de mí misma. Durante décadas, siempre puse a todos por delante: marido, hijos, nietos, hasta vecinos desconocidos. Ahora era hora de que Esperanza Morales pensara en Esperanza Morales. Comencé remodelando mi casa, pero sin alardes. Nada de cambios en la fachada que llamara la atención de los vecinos chismosos o de los hijos interesados. Todo por dentro, discretamente,
como quien solo está haciendo mantenimientos básicos. Primero, mandé cambiar la plomería. Estaba cansada de despertarme de madrugada con ruido de tubería rota debajo del fregadero de la cocina, de tener que poner una cubeta para recoger las goteras en la época de lluvias. Llamé a don Ramón, un plomero del pueblo que conocía de vista. Le expliqué que había juntado unos pesos y quería resolver los problemas de la casa. ¿Cuánto sale todo, don Ramón? Pues mire, señora, para hacerlo bien hecho, unos 8,000 pesos. Pero podemos hacerlo por partes, no hay prisa. 8,000 pesos. Para mí, que tenía 5 millones en el banco, era menos que una propina. Para la Esperanza de antes, representaba casi 2 meses de pensión. Pagué de contado, en efectivo, y vi los ojos de don Ramón agrandarse. Señora, ¿está segura? Es mucho dinero junto. Estoy segura, don Ramón. Hace años que vengo juntando este dinero. Ahora quiero resolver todo de una vez. En 3 días, cambió todas las tuberías, arregló las llaves que goteaban, terminó con la gotera del patio. Por primera vez en años, pude tomar un baño caliente sin preocuparme si el agua se iba a acabar a la mitad del champú. Después vino el piso, ese mosaico gastado de la sala y de las recámaras, donde se veía más cemento que dibujo original. Me incomodaba hacía décadas. Llamé a un albañil recomendado por la vecina, el señor Evaristo, el mismo que criaba gallos y me despertaba temprano en la mañana. Quiero cambiar el piso de toda la casa, don Evaristo. Nada muy caro, pero algo bonito, que dure. Escogimos un cerámico simple pero elegante, color crema con detalles sutiles. En una semana, mi casa estaba transformada. Parecía más grande, más limpia, más digna. Cuando pisaba descalza por la mañana, sentía placer en vez de vergüenza. Compré muebles nuevos también, pero siempre con cautela. Un refrigerador que no hiciera ese ruido de avión despegando. Una estufa con horno que funcionara bien. Un colchón ortopédico para mis huesos cansados. Todo a plazos con la tarjeta de siempre, para no levantar sospechas. Doña Esperanza, ¿qué refrigerador tan bonito? ¿Estaba en oferta? Preguntó doña Refugio cuando vino a comprar unas limas de mi árbol. Sí, doña Refugio. Oferta de fin de año en Electra. Lo pagué a 12 meses, pero ya era hora de cambiar el viejo. Mentira piadosa. El refrigerador costó 8,000 pesos. Lo pagué de contado con la tarjeta de débito de la cuenta nueva. Pero nadie necesitaba saber eso. Después cuidé de mi apariencia. Hacía años que no iba al salón de belleza. Solo me cortaba el cabello en casa, con las tijeras, sin cuidado. Fui a la Estética Lupita, un saloncito simple pero limpio de la avenida principal. Quiero hacerme el cabello, Lupita. Cortar, pintar, dejarlo bonito. Ay, señora Esperanza, qué alegría verla por aquí. Hacía tiempo que no venía. Lupita me trató como reina. Lavó mi cabello con productos olorosos, lo cortó con esmero, me hizo un peinado que me dejó 10 años más joven. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Estaba bonita, digna. ¿Cuánto le debo, Lupita? Para usted, 300 pesos. Pero como hacía tiempo que no venía, déjeme en 250. Pagué 300 de todos modos y le dejé 50 de propina. Lupita se emocionó. Compré ropa nueva también. No mucha, no llamativa, pero prendas bonitas que me hicieran sentir bien conmigo misma. Una blusa azul que resaltaba mis ojos, una falda negra elegante, un cardigan de lana para los días fríos, zapatos cómodos pero bonitos. Y lo más importante, comencé a ayudar a quien realmente lo merecía. La primera fue Rosario, la muchacha de la panadería. Durante semanas, observé cómo me trataba. Siempre educada, siempre cariñosa, siempre preguntando por mi salud como quien realmente se preocupa. Descubrí a través de conversaciones casuales que estaba juntando dinero para montar un negocio propio. Un carrito de tacos para trabajar en la feria nocturna del pueblo. Es mi sueño, señora Esperanza, me contó un sábado, mientras empacaba mis bolillos. Quiero tener mi propio negocio, ¿sabe? Me cansé de trabajar para otros. Ya tengo las recetas de los tacos, sé hacer salsas deliciosas. Solo me falta el dinero para el carrito y el equipo. ¿Y cuánto necesitas, hija? Unos 15,000 pesos. Una fortuna, ¿no? Me voy a tardar años en juntarlos. 15,000 pesos. Para mí, una migaja. Para ella, un sueño distante.
Esa misma semana fui al banco. Hice un depósito anónimo en su cuenta. No 15.000, 25.000. Dinero suficiente para el carrito, el equipo y una reserva para los primeros meses. Dejé una notita junto. Para una joven trabajadora que trata a todo mundo con respeto. Que Dios bendiga su negocio. Una admiradora anónima. El lunes, cuando fui a comprar pan, Rosario estaba llorando de alegría. Señora Esperanza, no lo puedo creer. Alguien depositó dinero en mi cuenta. Un ángel, señora. Un ángel me ayudó. Fingí sorpresa. ¡Qué maravilloso, hija! A veces Dios responde nuestras oraciones de maneras misteriosas. Voy a trabajar mucho. Voy a honrar esta ayuda. Quien quiera que sea, cambió mi vida. Ver esa alegría genuina, ese brillo en los ojos de quien recibe una oportunidad real, calentó mi corazón de una forma que hacía años no sentía. El segundo fue Danielito, el niño que se llevaba mi basura sin pedir nada. A través de conversaciones con su madre, señora Rosa, descubrí que la familia pasaba por dificultades. El padre estaba desempleado hacía meses. Ella hacía limpieza en algunas casas. Y Danielito, con apenas 8 años, ya mostraba preocupación de adulto. «Quiero ayudar en casa, señora Esperanza», me dijo una tarde, después de llevarse el bote de basura. «Cuando crezca, voy a trabajar mucho para comprar una casa bonita para mi mamá». ¿Qué niño de 8 años debería preocuparse por comprarle una casa a su madre? Hablé con la señora Rosa una mañana cuando pasó vendiendo tamales en la calle. «Rosa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Danielito está estudiando bien en la escuela?» «Ay, señora, gracias a Dios sí. Es muy inteligente. La maestra siempre lo elogia. Pero temo que el año que viene tenga que dejar los estudios para ayudar en casa». «¿Por qué, hija?» «Porque no tenemos dinero ni para los materiales escolares, señora. Y él quiere tanto tener una bicicleta para ir a la escuela en vez de caminar 1 hora todos los días». Una bicicleta. Material escolar. Cosas básicas que todo niño debería tener. El fin de semana fui a la tienda de bicicletas del centro. Compré una bicicleta azul, nueva, con canasta enfrente y todo. Pedí que la entregaran en la dirección de los padres de Danielito, con una nota. Para un niño gentil que ayuda a los vecinos sin esperar nada a cambio. Sigue estudiando y siendo una buena persona. Alguien que admira tu bondad. También dejé un sobre con 3.000 pesos para la madre, para material escolar y otras necesidades. Al día siguiente, Danielito apareció en mi puerta, radiante de felicidad. «Señora Esperanza, me llegó una bicicleta nueva, brillante. Alguien me la mandó de regalo». «Qué maravilloso, hijo. Y te la mereces. Eres un niño muy bueno». Me abrazó con fuerza, de esa forma que un niño abraza cuando está realmente feliz. Fue el abrazo más sincero que recibí en años. La tercera fue la señora Cristina, la vecina que me trajo caldo cuando estuve enferma. Descubrí que estaba pasando por problemas financieros desde que su marido se quedó sin trabajo. Ella no se quejaba, no pedía ayuda, solo continuaba su rutina con dignidad silenciosa. En una conversación casual en el portón, mencionó: «Ay, Esperanza, se me acabó el gas y solo tengo dinero el viernes. Voy a tener que cocinar con la parrilla eléctrica esta semana. Gas, 50 pesos de tanque. Para ella, tenía que esperar el fin de semana. Para mí, ni siquiera era dinero». Al día siguiente, mandé entregar un tanque de gas en su casa, ya pagado, con una nota. Para una vecina bondadosa que cuida de los demás cuando lo necesitan. Una amiga que no olvida. Vino a buscarme llorando de emoción. «Esperanza, ¿puedes creer que alguien pagó mi gas? Ni siquiera sé quién fue, pero mi corazón está calientito de tanta gratitud. Las personas buenas siempre encuentran ángeles en el camino, Cristina. Te mereces toda la felicidad del mundo». Mientras tanto, observé cómo mi familia reaccionaba a los pequeños cambios en la casa. Miguel vino a visitarme después de un mes sin dar noticias. Entró mirando todo con atención. «Mamá, cambiaste el piso, compraste refrigerador nuevo. Hice unas remodelaciones, hijo. Ya era hora. ¿De dónde salió el dinero?». La pregunta directa, sin rodeos. «No. ¿Cómo te sientes con la casa más bonita?». «Oh, qué bueno que pudiste cuidarte». Directo. ¿De dónde salió el dinero?». «Lo fui juntando, Miguel. Ahorrando aquí y allá». Se quedó desconfiado, pero no insistió. Carmen reaccionó de la misma forma cuando apareció unos días después. «Mamá,
¿Qué cambios son estos? ¿Estás noviando? Rió como si fuera una broma, pero vi la incomodidad en sus ojos. Te ves diferente, no sé, más arreglada. Estoy cuidando mejor de mí, Carmen. ¿No se puede? Claro que se puede, mamá. Solo me pareció extraño este cambio tan repentino. Extraño para ellos era que yo tuviera dignidad propia, era que yo no pareciera una pobrecita, era que yo no necesitara de su lástima para existir. Eso los incomodaba, porque alteraba la dinámica de poder que existía entre nosotros. Cuando eres la madre pobre, dependiente, necesitada, se sienten importantes ayudando cuando les conviene. Cuando demuestras independencia, pierden esa sensación de superioridad. Y yo apenas estaba comenzando. Las semanas pasaban, y me sentía más viva que en años. La casa estaba transformada, mi autoestima restaurada, y lo más importante, estaba ayudando a personas que realmente lo merecían. Ver el brillo en los ojos de Rosario cuando hablaba de su carrito de tacos, o a Danielito pedaleando orgulloso por la calle en su bicicleta nueva, me daba una satisfacción que ni todos los pesos del mundo podrían comprar. Pero claro que este renacimiento no pasó desapercibido. Cuanto más yo florecía, más mi familia se ponía desconfiada. Era como si mi felicidad fuera una afrenta personal para ellos. Miguel comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con pretextos baratos. Vine a ver cómo estás, mamá. Estaba pasando por aquí cerca. Me acordé de ti. Pero yo veía en sus ojos lo que realmente lo motivaba: curiosidad y desconfianza. Recorría la casa como detective, observando cada cambio, cada mejora. Mamá, ¿este sillón es nuevo? No, Miguel, solo lo mandé retapizar. Estaba muy gastado. Mentira. Era un sillón nuevo, pero él no necesitaba saberlo. Lo compré en la mueblería González del centro. Un modelo simple pero cómodo, color beige que combinaba con el piso nuevo. ¿Y esta televisión? Parece más grande que la anterior. Es la misma, hijo. Solo limpié bien la pantalla. Otra mentira. La televisión anterior tenía 20 pulgadas y una mancha oscura en la esquina. La nueva tenía 42 pulgadas. Imagen nítida. Colores vibrantes. Pero él no necesitaba esa información. Miguel se sentaba en el sillón nuevo. Miraba a su alrededor con esa expresión calculadora que heredó de Yolanda. Y yo sentía que estaba tratando de calcular cuánto habían costado los cambios. No preguntaba por mi salud. No elogiaba lo bonita que estaba la casa. No mostraba alegría por verme bien. Solo investigaba. Carmen fue más directa, como siempre. Apareció un jueves por la noche, sin avisar, después de que yo ya había cenado y estaba viendo la telenovela de las 8. Mamá, necesitamos hablar. El tono era serio, oficial. Carmen entró como quien va a hacer un interrogatorio. Se sentó en el sillón nuevo. Miró a su alrededor con aprobación fingida. ¡Guau! ¡Qué bonita quedó la casa! Toda remodelada, muebles nuevos, hasta tú te ves diferente. Cabello arreglado en el salón, ropa nueva. Esperó mi reacción. Como no dije nada, continuó. Estamos preocupados, mamá. Miguel y yo. ¿De dónde está saliendo dinero para todo esto? Ahí estaba. La pregunta directa, sin rodeos, sin delicadeza. No, qué bueno que te estás cuidando, o me da gusto verte bien. La preocupación de ellos no era por mí, era por el dinero. ¿Preocupados por qué, Carmen? Por ti, pues. Una persona de tu edad haciendo gastos exagerados, cambiando de comportamiento. ¿Estás segura de que nadie te está influenciando? ¿Algún vecino? ¿Algún pretendiente? Pretendiente. Como si una mujer de 68 años no pudiera tener dinero propio, solo si fuera mantenida por algún hombre. Carmen, mejoré mi casa con mi propio dinero. Dinero que junté durante años. ¿Hay algún problema? Claro que no hay problema, mamá. Es solo que nunca te vimos con tanto dinero. Y ahora de repente... ¿De repente qué? Dudó, buscando las palabras correctas para no sonar demasiado interesada. Es que, mamá, si tienes una reserva guardada, sería bueno que habláramos sobre eso. Para organizarlo mejor, ¿sabes? Para que no gastes todo de una vez y después pases necesidades. Ahí estaba la verdadera preocupación. Yo podría gastarlo todo y no dejarles nada a ellos. La máscara se cayó por unos segundos, y vi en el rostro de mi hija la misma expresión que veía cuando era niña y quería algo. Esa cara de quien cree que tiene derecho. Carmen,
Tengo 68 años, no 6. Sé cuidar de mi dinero. Lo sé, mamá. Pero es que las personas de tu edad pueden ser influenciadas. Hay muchos estafadores por ahí, gente que se aprovecha de los adultos mayores. Adultos mayores. Como si yo fuera una viejita senil incapaz de tomar decisiones. Como si mi lucidez tuviera fecha de caducidad. ¿Crees que tu madre es tonta, Carmen? Claro que no. Es solo preocupación. Te amamos y no queremos verte siendo engañada. Amor. Qué palabra tan interesante viniendo de quien solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado. Algunos días después, fue el turno de Julia para intentar una estrategia diferente. Apareció un domingo por la mañana, muy temprano, con una bolsa de pan dulce en la mano. Abuelita, te traje conchitas, de esas que te gustan, de la panadería nueva del centro comercial. Julia entró con esa sonrisa que conocía desde que era pequeña, la sonrisa que usaba cuando quería algo, cuando trataba de convencerme de algo. Preparó café, sirvió el pan en platos bonitos, se esmeró en tratarme como reina. Abuelita, qué linda quedó la casa. Te ves radiante, pareces más joven. Labia para embaucar. Julia nunca elogiaba mi casa. De hecho, siempre se quejaba de que era pequeña, vieja, lejos de todo. Cuéntale a tu nieta, abuelita. ¿Cómo le hiciste para juntar dinero para remodelar todo? Necesito aprender de ti. Risas forzadas, cara de niña curiosa. Pero yo veía a través de la actuación. Lo fui juntando de poquito en poquito, mi hija. Ahorrando aquí y guardando allá. Qué inteligente. ¿Y dónde lo guardabas? ¿En el banco? ¿En una cuenta de ahorros? Pregunta demasiado específica para ser casual. Julia quería información precisa. Lo guardaba donde me parecía mejor, hija. Insistió por media hora más, tratando de sacarme detalles. Cuando se dio cuenta de que no iba a hablar, cambió de estrategia. Abuelita, Fernando necesita un dinerito para un curso de informática. Es para mejorar en el trabajo, ¿sabes? ¿No podrías ayudarlo? Solo 2,000 pesitos. Ahí estaba el verdadero motivo de la visita. El pan dulce, los elogios, la conversación cariñosa, todo para llegar a la petición de siempre. Julia, te presté dinero el otro día. ¿Ya lo gastaron? No, abuelita. Aquel fue para otra cosa. Este es diferente. Para el futuro de Fernando. Mentiras. Solo mentiras. Y yo, con 5 millones en el banco, le ofrecí solo 100 pesos. Es lo que puedo darte hoy, mi hija. La decepción en su rostro fue evidente. 100 pesos no eran suficientes para sus planes. La situación llegó a su punto máximo un lunes por la tarde, cuando Miguel y Carmen aparecieron juntos, sin avisar. Era una emboscada planeada. Me di cuenta enseguida. Entraron con cara de quienes venían a resolver un problema serio. Mamá, siéntate aquí. Necesitamos tener una conversación franca contigo. Miguel usó el tono que usaba cuando quería imponer autoridad, el mismo tono que su padre usaba conmigo cuando estaba enojado. Carmen se colocó del otro lado, como si fuera un interrogatorio policial. Mamá, sabemos que nos estás escondiendo algo, comenzó Miguel. ¿Escondiendo qué? Dinero, mucho dinero. No es posible hacer todas estas remodelaciones, comprar muebles nuevos, arreglarte tanto, sin tener una fuente de ingresos que no conocemos. Carmen completó. Y tenemos derecho a saber, mamá. Somos tus hijos. Si te pasa algo, vamos a tener que encargarnos de todo. Necesitamos saber tu situación financiera real. Ahí estaba la verdad desnuda. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la herencia que podría estar escapándoseles de las manos. ¿La situación financiera de quién, Miguel? La tuya, pues. Mi situación financiera es asunto mío. Tengo 68 años, no 8. Mamá, no seas terca. Carmen se irritó. No queremos controlarte. Solo queremos entender. ¿Recibiste alguna herencia? ¿Vendiste algo? ¿Hay alguien que te esté dando dinero? ¿Y si así fuera? ¿Si así fuera qué? Si yo hubiera recibido una herencia, si hubiera vendido algo, si alguien me estuviera ayudando, ¿cuál sería el problema? Se miraron entre ellos, incómodos, porque la respuesta verdadera, el problema es que no nos lo dijiste, sonaba demasiado interesada para decirla en voz alta. No hay ningún problema, mamá, mintió Miguel. Solo queremos asegurarnos de que no te estén engañando. ¿Quiénes? No sé. Vecinos, pretendientes, estafadores.
¿Creen que su madre es idiota? No lo creemos, mamá. Pero las personas de tu edad pueden ser más vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A influencias externas. Influencias externas. Qué manera tan elegante de decir que me consideraban una vieja chocha incapaz de cuidar de su propia vida. Me levanté de la silla, fui a la cocina, regresé con una charola de café y galletas. La puse en la mesa con calma, les serví y hablé con voz serena. Están en mi casa, comiendo mi comida, sentados en mis muebles. Yo pago mis cuentas, cuido de mi salud, vivo mi vida. No le debo explicaciones sobre mi dinero a nadie, ni siquiera a ustedes. El silencio fue incómodo. Bebieron el café sin gracia. Comieron las galletas mirando hacia abajo. Cuando se fueron, escuché a Miguel hablando en voz baja con Carmen en la puerta. Está escondiendo algo grande. Vamos a tener que investigar mejor. Investigar. Como si yo fuera una delincuente. Esa noche, sentada en el porche, mirando las estrellas que apenas se veían por la contaminación de la ciudad, tomé una decisión. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero sería una guerra silenciosa, elegante, peleada bajo mis términos. Tomé mi libreta de apuntes y comencé a planear el siguiente paso. Si mis hijos estaban tan preocupados por mi dinero, tal vez era hora de que descubrieran lo que significaba perder el control sobre alguien a quien siempre habían controlado. Era hora de demostrar que la viejita sumisa había muerto junto con la pobreza. En su lugar, había nacido una mujer que sabía exactamente lo que valía y lo que merecía. Debía haber imaginado que cuando la ambición se apodera de las personas, el siguiente paso siempre es intentar quitarle la libertad a quien se interpone en su camino. Pero confieso que no esperaba que mis propios hijos fueran tan lejos. Fue una mañana de martes, mientras regaba los geranios en el patio y dejaba que el olor a tierra mojada se esparciera por el aire fresco del amanecer, que escuché al cartero tocando el portón con más fuerza de lo normal. «Señora Esperanza, correspondencia urgente». Era un sobre manila, de esos oficiales, con membrete de notaría. Mi nombre estaba escrito en una etiqueta blanca pegada con esmero, y tenía un sello rojo. Citación judicial. Mis manos temblaron cuando lo abrí. Lo leí una vez, no lo creí. Lo leí de nuevo, las palabras bailando frente a mis ojos como si estuvieran escritas en otro idioma. Lo leí por tercera vez, despacio, cada línea, cada párrafo, hasta que la brutal realidad se instaló en mi pecho como una puñalada. Miguel Morales y Carmen Morales, mis hijos, habían presentado una solicitud formal de interdicción judicial en mi contra. La justificación estaba ahí, impresa en papel membretado, fría y cruel como una sentencia de muerte. Comportamiento fuera de lo normal para su edad y condición social, evidenciado por gastos excesivos y cambios repentinos de estilo de vida. Riesgos de influencia externa y posible demencia leve, considerando movimientos financieros sospechosos y alteraciones conductuales preocupantes para una adulta mayor de 68 años, en situación de vulnerabilidad social. Leí cada palabra de nuevo, tratando de entender cómo dos seres humanos que llevé en mi vientre, amamanté en mi pecho, crié con tanto amor, podían reducirme a esas líneas crueles. Para ellos, yo no era más que una adulta mayor en situación de vulnerabilidad social que necesitaba ser controlada. Querían declararme incapaz. Querían quitarme el derecho de decidir sobre mi propia vida, mi propio dinero, mi propia existencia. Querían convertirme en una niña grande que necesita tutor para todo, para comprar una blusa, para remodelar la casa, para elegir dónde vivir. El objetivo era claro, tomar el control de todo lo que era mío, como si ya hubiera muerto, como si yo fuera solo un estorbo senil que necesitaba ser administrado hasta el final. Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré de rabia, de decepción, de una profunda soledad. Lloré porque me di cuenta de que para mis hijos nunca fui una persona, siempre fui un objeto. De joven, era la máquina de hacer comida y lavar ropa. Cuando envejecí sin dinero, era la pobrecita que merecía lástima. Ahora que demostraba independencia, era la loca que necesitaba ser controlada. Pero después de que las lágrimas se secaron, vino algo que no sentía hacía décadas. Una rabia fría, calculada, inteligente. ¿Querían guerra? Tendrían guerra, pero sería librada con las armas que no esperaban que yo tuviera: abogado, pruebas
Lucidez documentada. Esa misma tarde, tomé el camión al centro de la Ciudad de México. Fui directo al despacho del licenciado Hernández, el abogado que me ayudó con el testamento. Un hombre joven, educado, que siempre me trató con respeto. Señora Morales, qué sorpresa. ¿Cómo puedo ayudarla? Le entregué la citación judicial, le expliqué la situación. Vi la sorpresa en sus ojos. Señora, esto es muy serio. Sus hijos están alegando que usted no tiene las facultades para administrar su propia vida. ¿Y usted cree que no las tengo? Rió, negó con la cabeza. Al contrario, usted es una de las clientas más lúcidas que tengo, pero vamos a tener que demostrarlo jurídicamente. Necesitamos dictámenes médicos, evaluaciones psiquiátricas, registros bancarios que comprueben que sus gastos son razonables. Haré todo lo que sea necesario, licenciado. No voy a dejar que me entierren en vida. Salimos de ahí con un plan de batalla. Primero, consulta con un psiquiatra para una evaluación mental completa. Después, exámenes médicos generales para comprobar que estaba en plena salud física. Por último, organización de toda mi documentación financiera. El doctor Ramírez, psiquiatra recomendado por el abogado, me recibió en su consultorio en Polanco. Un hombre de unos 50 años, canoso, con mirada atenta pero amable. Señora Morales, le voy a hacer algunas preguntas y algunas pruebas. Es solo para evaluar sus funciones cognitivas, su capacidad de razonamiento. Puede estar tranquila. Durante 2 horas, respondí preguntas sobre fechas, hice cálculos matemáticos, resolví problemas lógicos, conté mi historia de vida con lujo de detalles. El doctor anotaba todo, haciendo preguntas complementarias. Señora, hábleme de sus finanzas. ¿Cómo administra su dinero? Le conté sobre mi pensión, sobre los trabajos de costura, sobre los ahorros que hice durante décadas. No mencioné el premio de la lotería. Eso era un asunto para otro momento, si era necesario. ¿Y las remodelaciones en su casa? ¿Cómo planeó los gastos? Doctor, junté dinero durante años para este momento. Siempre supe que algún día necesitaría remodelar la casa, así que guardaba un poco cada mes. Cuando junté lo suficiente, lo hice todo de una vez. No veo nada de malo en eso. Al final sonrió. Señora Morales, usted tiene la mente más clara que mucha gente de 40 años que atiendo aquí. Sus hijos están completamente equivocados. El dictamen psiquiátrico fue categórico. La paciente demuestra plena capacidad mental, razonamiento lógico preservado, memoria excelente, capacidad de planeación y ejecución de tareas complejas dentro de la normalidad. No hay signos de demencia, alteraciones cognitivas o ningún impedimento que justifique una medida de interdicción. Los exámenes médicos generales también fueron positivos. Presión arterial controlada, corazón funcionando bien a pesar de la edad, análisis de sangre normales. Estaba más sana que mucha gente más joven. Pero el abogado sugirió algo más. Señora, sería bueno grabar algunos videos en casa, mostrando su rutina, su casa organizada, usted cocinando, leyendo, cuidando las plantas, para comprobar que tiene total autonomía. Compré un celular con mejor cámara y pasé una semana filmándome. Videos sencillos, yo preparando el desayuno, leyendo el periódico en voz alta, cuidando el jardín, explicando cómo bordaba, hablando sobre las telenovelas que veía, todo para probar que era una persona normal, lúcida, capaz. Durante ese periodo, Miguel y Carmen continuaron con sus visitas preocupadas, pero ahora yo sabía lo que realmente significaban. Miguel llegó un sábado con cara de ejecutivo en bancarrota, traje barato, cabello con demasiado gel, aire de quien estaba representando un papel. Mamá, ¿cómo estás? Bien, Miguel. ¿Y tú? Recorrió la casa como siempre, pero esta vez con una mirada más inquisitiva. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Si estás pasando por alguna dificultad, puedes contar con nosotros. Dificultad. Como si estar bien fuera un problema que necesitaba ser resuelto. ¿Qué tipo de dificultad, Miguel? No sé, mamá. Confusión mental, gente que se esté aprovechando de ti. ¿Crees que tu madre tiene confusión mental? No, mamá. Es solo que todos estos cambios ¿te incomodan? Se quedó sin respuesta. Porque la respuesta verdadera, sí, me incomodan porque no puedo controlarte, era demasiado fea para decirla.
Carmen fue más agresiva. Apareció un jueves por la noche, sin avisar, y entró como quien va a hacer una redada. «Mamá, necesitamos tener una conversación seria». «¿Sobre qué, Carmen?» «Sobre tu comportamiento. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados porque estoy bien? ¿Preocupados porque estás actuando de forma extraña? Gastando dinero que no tienes, arreglándote demasiado, cambiando de personalidad». «¿Cómo así cambiando de personalidad? Siempre fuiste más sencilla, más humilde. Ahora te estás creyendo mucho, comprando cosas caras, haciéndote la rica». Ahí estaba. El problema no era que yo estuviera enferma, era que yo estuviera bien. El problema no era que yo fuera pobre, era que yo tuviera dignidad. «Carmen, ¿preferirías que siguiera pobre y triste?» «No es eso, mamá. Es que no entendemos de dónde está saliendo tanto dinero. Y cuando no entendemos, nos preocupamos. ¿Preocupados por mí o por el dinero?» La pregunta la tomó desprevenida. Vi en su rostro la lucha entre la respuesta honesta y la respuesta políticamente correcta. «¿Por ti, pues? Entonces, ¿por qué nunca preguntaron si estaba feliz? ¿Por qué solo preguntan por el dinero?» Se quedó sin respuesta. Se despidió rápidamente y salió visiblemente incómoda. Los días previos a la audiencia fueron de intensa preparación. El abogado me orientó sobre cómo vestirme, cómo hablar, cómo comportarme. «Señora, van a intentar presentarla como una viejita confundida que gasta dinero sin criterio. Tenemos que mostrar lo contrario, una mujer lúcida que planeó mejoras en su propia vida. ¿Y si preguntan de dónde vino el dinero? Usted tiene derecho a guardar silencio sobre sus finanzas, siempre y cuando compruebe que son legales. Si es necesario, podemos mencionar ahorros de décadas de trabajo». En la víspera de la audiencia, hice algo simbólico. Fui al altar de la Virgen de Guadalupe, en el patio, y recé. No pedí para ganar, pedí fuerza para enfrentar la situación con dignidad. «Virgencita, dame las palabras correctas y un corazón firme. No dejes que mis hijos me humillen más de lo que ya lo han hecho». El día de la audiencia, me desperté a las 5 de la mañana. Tomé un baño largo, me puse mi mejor ropa, la blusa azul que resaltaba mis ojos, la falda negra elegante, el collar de perlas falsas que recibí como regalo de bodas hace décadas. Me peiné con esmero, me maquillé ligeramente, me miré en el espejo y vi a una mujer digna, no a la viejita desvalida que esperaban encontrar. El juzgado era intimidante, pasillos largos, gente seria caminando con carpetas, el olor a papel y legalidad en el aire. Pero entré con la cabeza en alto, acompañada de mi abogado. Miguel y Carmen ya estaban ahí, también acompañados de un abogado. Un hombre joven con un traje caro que debía haber costado una fortuna. Dinero que decían no tener, pero que encontraron para demandarme. Cuando me vieron entrar, noté la sorpresa en sus rostros. Esperaban encontrar a una vieja derrotada, humillada, tal vez incluso llorando. Encontraron a una mujer elegante, serena, con la postura erguida. El juez era un hombre de unos 60 años, canoso, con expresión severa pero no hostil. Leyó el expediente. Me miró a mis hijos. «Señora Morales, sus hijos alegan que usted no tiene las facultades para administrar sus propios bienes. ¿Qué tiene que decir al respecto?» Respiré hondo, lo miré a los ojos y hablé con voz firme. «Su señoría, he vivido 68 años administrando mi vida, mi casa, mi familia. Crié a 2 hijos sola después de quedar viuda a los 43 años. Trabajé como costurera durante décadas, siempre pagando mis cuentas, nunca debiéndole nada a nadie. En los últimos meses, decidí usar los ahorros de toda una vida para mejorar mi casa y mi calidad de vida. No veo ningún delito en eso». El abogado presentó los dictámenes médicos, los videos, los registros bancarios que comprobaban que mis gastos eran proporcionales a mi ingreso acumulado. «Su señoría», dijo él, «la señora Esperanza Morales demuestra plena capacidad mental y física. Lo que sus hijos llaman comportamiento inadecuado, en realidad es el legítimo derecho de una mujer independiente a mejorar su propia vida». El abogado de mis hijos intentó argumentar sobre cambios súbitos de comportamiento y gastos incompatibles con el ingreso, pero los documentos que presentamos desmontaron cada alegato. El juez me hizo algunas preguntas directas. «Señora, ¿cuál es su fecha de nacimiento?
15 de septiembre de 1955, Su Señoría. ¿Dónde estamos ahora? En el Foro Central de la Ciudad de México. Audiencia de interdicción. Martes, 14 de marzo de 2024. ¿Cuánto gasta por mes con gastos básicos? Respondí con precisión, detallando cada gasto, mostrando que conocía perfectamente mis finanzas. Después de 40 minutos de interrogatorio, el juez dio el martillazo. La señora Esperanza Morales demuestra plena capacidad mental y física. Está lúcida, consciente y en perfectas condiciones de administrar su propia vida. El pedido de interdicción es indeferido. Y sinceramente, él miró a Miguel y Carmen con reprobación. Es lamentable que una madre tenga que pasar por esta humillación. Miguel bajó la cabeza. Carmen salió de la sala sin mirar atrás. Y yo salí de ahí con una sonrisa calma. Porque en aquella sala no fue solo mi sanidad la que fue reconocida. Fue mi dignidad, mi historia, mi fuerza. Fue mi victoria sobre décadas de irrespeto. Salí del foro con una sensación que no experimentaba hacía décadas. La sensación de haber ganado una batalla que iba mucho más allá de cuestiones legales. Ahí, en aquella sala fría y formal, no había triunfado solo mi capacidad civil. Había triunfado mi existencia como ser humano digno de respeto. El licenciado Hernández caminaba a mi lado por el corredor del foro, visiblemente satisfecho con el resultado. Señora Morales, fue una victoria categórica. El juez no dejó margen para recursos. Sus hijos no pueden más cuestionarla judicialmente sobre su capacidad. Licenciado, ¿ellos pueden intentarlo de nuevo? Técnicamente sí, pero necesitarían evidencias mucho más robustas. Y después de este juicio, cualquier nuevo intento parecería persecución. Dudo que encuentren abogado dispuesto a llevar el caso. Bajamos los escalones del foro lentamente. Mis rodillas aún dolían, pero el dolor físico parecía insignificante cerca de la ligereza que sentía en el pecho. El sol de la tarde me daba en la cara, calentando no solo mi piel, sino mi alma. A la salida, vi a Miguel y Carmen conversando en voz baja con su abogado cerca de un coche. Cuando me vieron, hubo un momento de incomodidad palpable. Carmen desvió la mirada, fingió usar su celular. Miguel se quedó parado, sin saber si debía acercarse o no. Tomé la decisión por él. Caminé en dirección a ellos, con pasos calmados pero determinados. Miguel, Carmen. Se voltearon, rostros tensos, miradas evasivas. Mamá. Miguel empezó, pero no supo cómo continuar. Quería decirles una cosa. Hablé con voz serena, sin enojo, sin gritos. Durante 68 años, viví mi vida respetando a todos, cuidando de todos, poniendo a todos por delante de mí misma. Ustedes fueron criados por una madre que nunca dijo no, nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Carmen intentó interrumpir. Mamá, nosotros... Déjame terminar. Continué, aún tranquila. Hoy, un juez reconoció oficialmente algo que ustedes se negaron a ver, que su madre es una persona capaz, inteligente, que tiene el derecho de vivir con dignidad. Ustedes intentaron quitarme eso. Intentaron transformarme en una niña incapaz, solo porque no podían controlar mis decisiones. El abogado de ellos se alejó discretamente, percibiendo que aquello era un asunto familiar. Nosotros solo estábamos preocupados, Miguel murmuró. ¿Preocupados con qué, Miguel? ¿Con mi felicidad? ¿Con mi salud? ¿O preocupados porque no podían más usarme como quisieran? El silencio que siguió fue revelador, porque la respuesta honesta era demasiado fea para ser dicha. Mírenme bien, continué. Esta es la última vez que acepto faltas de respeto de ustedes. A partir de ahora, quien quiera formar parte de mi vida va a tener que tratarme como persona. Quien no pueda, ya sabe dónde está la puerta. Carmen lloró, lágrimas que parecían más de frustración que de arrepentimiento. Mamá, la amamos. Amor que intenta quitar la libertad del otro no es amor, Carmen. Es posesión. Les di la espalda y caminé en dirección a la parada del autobús, dejándolos ahí con sus lágrimas tardías y su derrota amarga. Durante el trayecto de regreso a casa, sentada en el asiento del pecero, mirando el paisaje urbano pasar por la ventana sucia, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Por un lado, sentía una tristeza profunda por la relación destruida con mis hijos. Por otro, una liberación que no tenía palabras para describir,
Era como si hubiera cargado un peso en la espalda durante décadas y finalmente pudiera dejarlo en el suelo. Llegué a Xochimilco al final de la tarde. La calle estaba concurrida con el típico ir y venir del fin de la jornada laboral. Personas regresando del trabajo, niños jugando en la banqueta, el vendedor de elotes pasando con su carrito tocando el silbato característico. Cuando abrí el portón de casa, sentí que estaba entrando en un lugar diferente. No físicamente. La casa seguía igual, con el piso nuevo, los muebles organizados, el jardín florido. Pero simbólicamente, aquello ya no era solo una casa. Era mi territorio, mi espacio, mi refugio, protegido judicialmente de cualquier invasión. Lo primero que hice fue llamar a las personas que realmente se preocupaban por mí. Rosario contestó al primer timbrazo. «Bueno, señora Esperanza, ¿cómo está?» «Estoy bien, hija. Muy bien. Quería contarte que resolví unos problemas legales hoy. Ahora puedo vivir en paz». «Qué bueno, señora. Nos preocupamos cuando supimos que había ido al foro, pero sabía que todo iba a salir bien. Usted es muy fuerte». «Gracias, Rosario». «¿Y cómo va el carrito de tacos?» «Maravilloso. Ya estoy vendiendo en la feria nocturna 3 veces por semana. La gente hace fila para comprar mis tacos de carnitas. Todo gracias a ese ángel que me ayudó». Sonreí, imaginando cómo reaccionaría si supiera que el ángel estaba del otro lado de la línea. Llamé también a la señora Cristina. «Esperanza, qué alegría escuchar tu voz. ¿Cómo te fue en el foro?» «Bien, Cristina. Muy bien. Gané el caso». «Gracias a Dios. Sabía que iba a salir todo bien. Usted es una mujer muy inteligente, muy fuerte. Sus hijos no supieron reconocer eso. Ahora es seguir con la vida, comadre». «Exacto. ¿Y sabes que Danielito preguntó por ti hoy? Pasó por aquí y dijo, ¿la tía Esperanza está bien? Hace tiempo que no la veo. Ese niño tiene un cariño especial por usted». Esas conversaciones me calentaron el corazón de una forma que hacía años no sentía. Eran personas sencillas, que me conocían hacía poco tiempo, pero que demostraban un afecto genuino que mis propios hijos parecían incapaces de sentir. Preparé mi cena con calma. Unos frijoles refritos con tortillas calientitas. Un té de manzanilla para relajarme. Comí viendo las noticias en la televisión nueva. En paz con mis decisiones. En paz con mi vida. Esa noche, antes de dormir, hice algo simbólico. Tomé todas las fotos de Miguel y Carmen que estaban esparcidas por la casa y las puse en una caja de zapatos. No las tiré. Aún eran mis hijos. Aún sentía amor por ellos. Pero quitarlas del ambiente cotidiano era necesario para mi salud mental. Guardé la caja en el armario del cuarto, junto con otros recuerdos del pasado que prefería mantener distantes. En el lugar de las fotos, puse algunas imágenes que me traían paz. Una foto mía con Rosario el día de la inauguración del carrito de tacos. Ella insistió en que nos la tomáramos. Una imagen de la Virgen de Guadalupe que me regaló la señora Cristina. Un dibujo que Danielito hizo para mí mostrándonos a los dos en una bicicleta. Era mi nueva familia. Familia elegida, construida con base en afecto real, no en obligación sanguínea. En los días que siguieron a la victoria judicial, la vida tomó un rumbo completamente diferente. Despertaba sin ese peso en el pecho, sin esa sensación constante de estar siendo vigilada, juzgada, controlada. El vecindario recibió la noticia de mi victoria con alegría genuina. Doña Refugio, la vendedora de flores, me saludó con entusiasmo. «Doña Esperanza, supe que ganó en la corte. Qué bueno. Siempre supe que era una mujer muy inteligente. Gracias, doña Refugio. Y qué bueno que se libró de esos hijos ingratos. Perdone que lo diga, pero cualquiera veía que no le prestaban atención. Era interesante cómo los vecinos, que observaban a nuestra familia desde lejos, tenían una percepción más clara de la situación que los propios involucrados. Don Evaristo, el dueño de los gallos, también me felicitó. «Señora Esperanza, oí decir que se defendió sola en el tribunal. ¡Qué valor! Una mujer como usted merece todo el respeto». Esas manifestaciones de apoyo me mostraron algo importante. Yo no estaba sola. Había construido, sin darme cuenta, una red de apoyo basada en respeto mutuo, en pequeños gestos de cariño, en humanidad básica. Una semana después de la audiencia, decidí tomar una decisión definitiva sobre mi relación con Miguel y Carmen. No por enojo o venganza, sino por autopreservación.
Bloqueé sus números de teléfono. Cambié la chapa del portón. Dejé claro para los vecinos que no recibiría visitas de ellos sin avisar antes. No era crueldad, era protección. Protección contra más intentos de manipulación, más invasiones de privacidad, más irrespeto disfrazado de preocupación. Algunas personas podrían juzgar esta decisión como radical, exagerada, pero yo había aprendido algo fundamental. Perdonar no significa continuar exponiéndose al mal que otros pueden hacer. Podía perdonar a mis hijos por el intento de interdicción, por la falta de respeto, por la manipulación emocional, pero eso no significaba que debía continuar disponible para nuevas agresiones. El perdón es una liberación personal. El contacto es una decisión consciente. Y yo elegí protegerme. 2 meses después de la victoria judicial, mi vida se había transformado completamente. La casa seguía bonita y organizada, pero ahora reflejaba verdaderamente mi personalidad. El jardín floreció como nunca. Los geranios estaban exuberantes. El limonero dio más frutos que nunca. Hasta la nopalera creció más erguida. Era como si la propia naturaleza respondiera a mi liberación. Rosario se convirtió en una amiga cercana. Venía a visitarme por lo menos 2 veces por semana, siempre trayendo tacos calientitos de su carrito. Conversábamos sobre todo, sobre los clientes, sobre los planes para expandir el negocio, sobre la vida. Señora Esperanza, ¿puedo decir algo? Usted es la persona más valiente que conozco. ¿Por qué dices eso, hija? Porque tuvo el valor de elegirse a sí misma. No es fácil para una madre poner límites a sus propios hijos, pero usted hizo lo que necesitaba hacer. Esas palabras me conmovieron profundamente, porque venían de alguien que realmente me veía, me entendía, me respetaba. Era eso lo que siempre había buscado sin saberlo, ser vista como una persona completa, no solo como una función familiar. Y finalmente, a los 68 años, había encontrado esa visibilidad, con la victoria judicial definitivamente consolidada y mis hijos fuera de mi vida cotidiana. Descubrí algo que no esperaba a los 68 años, lo bien que se sentía vivir sin miedo a los juicios, sin miedo a las invasiones, sin miedo a que mi felicidad fuera cuestionada o controlada. En los meses que siguieron, mi casa se transformó en un verdadero refugio, no solo para mí, sino para varias personas de la comunidad que, de alguna forma, necesitaban un lugar donde pudieran ser aceptadas sin juicios. Comenzó naturalmente, sin planearlo. La señora Cristina empezó a venir a tomar café conmigo todos los martes y jueves. Estaba pasando por un momento difícil desde que su marido se quedó sin empleo y la familia comenzó a pasar por presiones financieras. Esperanza, ¿te puedo contar algo? Eres la única persona con la que puedo hablar sin sentirme juzgada. ¿Por qué te sentirías juzgada, Cristina? Porque todo el mundo tiene una opinión sobre cómo debemos lidiar con los problemas. Haz esto, haz aquello. Si hicieras así, sería mejor. Aquí en tu casa, siento que puedo simplemente existir. Era verdad. Yo había aprendido en el dolor que dar consejos no solicitados es una forma de invasión, así que ofrecía lo que tenía de más precioso: presencia genuina, escucha sin juicios, una taza de café calientito y galletas caseras. Pronto, otras mujeres del vecindario comenzaron a aparecer. Doña Mercedes, que vivía sola después de que sus hijos se mudaron a Estados Unidos. Señora Patricia, que se estaba divorciando después de 30 años de matrimonio y no sabía cómo recomenzar. Lucía, una joven madre soltera que trabajaba vendiendo productos de belleza y a veces necesitaba a alguien con quien hablar sobre las dificultades de criar un hijo sola. Doña Esperanza, me dijo Lucía una tarde, usted es diferente a las otras señoras del barrio. No critica, no da consejos, solo escucha. Eso es raro. Sin darme cuenta, mi casa se había convertido en un punto de encuentro informal para mujeres que, como yo, habían pasado por diferentes tipos de abandono o irrespeto. No era un grupo organizado, no tenía nombre oficial, pero funcionaba como una red de apoyo espontánea. A veces éramos 3, a veces 5, a veces solo 2 conversando bajito en la terraza. Hablábamos de todo: hijos ingratos, maridos ausentes, sueños postergados, miedos de la edad, alegrías simples, recetas de comida, telenovelas, chismes inocentes del vecindario.
Más importante que las conversaciones era la sensación de pertenencia que creábamos. Ahí, nadie era la vieja latosa, la divorciada problemática o la madre soltera irresponsable. Éramos solo mujeres compartiendo historias, apoyándonos unas a otras, riéndonos de las pequeñas victorias cotidianas. Danielito continuó siendo mi compañía más constante. Ahora, con 9 años, se había vuelto aún más cariñoso y servicial. Venía a visitarme casi todos los días después de la escuela, siempre preguntando si necesitaba algo. «Señora Esperanza, ¿le puedo ayudar a regar las plantas?» «Claro, mijo. Sabes que adoro tu compañía». Había creado una rutina. Llegaba de la escuela, hacía la tarea en la mesa de mi cocina, yo le ayudaba cuando podía. Después íbamos al patio a cuidar del jardín juntos. Le enseñé los nombres de las plantas, cómo cuidar la tierra, cuándo cosechar los limones del árbol. «Señora, ¿por qué las flores necesitan agua todos los días?» «Porque son como nosotros, Danielito. Necesitan cuidados todos los días para crecer bonitas». «¿Usted es como una flor?» La pregunta me hizo sonreír. «Sí, mijo, y tú también lo eres». Su madre, señora Rosa, se emocionaba al ver el cariño que existía entre nosotros. «Doña Esperanza, no sé cómo agradecerle. Desde que Daniel empezó a venir aquí, está más responsable, más cariñoso en casa. Habla de usted con tanto amor. Rosa, él me hace bien también. Es como si fuera mi nieto de corazón». Y era verdad. Danielito se había convertido en el nieto que mis nietos biológicos nunca fueron. Presente, cariñoso, interesado, respetuoso. Él me veía como persona, no como obligación u oportunidad. Rosario seguía siendo mi amiga más cercana. Su negocio de tacos estaba prosperando tanto que logró rentar un local fijo en la feria nocturna y contratar una ayudante. «Señora Esperanza, ¿cree que ahora tengo 3 empleadas?» Y todo empezó con esa ayuda misteriosa. Yo sonreía, guardando mi secreto. Ver a Rosario crecer profesionalmente, ganando independencia financiera y autoestima, era una de las mayores alegrías de mi nueva vida. «Tengo una propuesta para usted», me dijo un jueves. «¿Qué tal si hace unos bordados para que los venda junto con los tacos? Mantelitos, delantales, esas cosas. Hay muchos turistas que compran artesanías mexicanas». La idea me entusiasmó. Hacía años que no bordaba para vender, solo para pasar el tiempo. Pero la perspectiva de ver mi trabajo valorado de nuevo me animó. «Claro, hija, voy a esmerarme en las piezas». Volví a bordar con propósito. Manteles con diseños tradicionales de flores y pájaros, delantales con la imagen de la Virgen de Guadalupe, servilletas con bordes en punto de cruz. Rosario vendía todo rápidamente, siempre trayéndome el dinero con alegría. A los clientes les encantan. Preguntan si la artesana puede hacer pedidos especiales. Así, a los 68 años, redescubrí el placer de tener mi habilidad reconocida y valorada. No necesitaba el dinero. Tenía millones guardados en el banco, pero la sensación de ser útil, de ver mi trabajo apreciado, era invaluable. El padre Miguel de la iglesia de San Bernardino también se convirtió en una presencia importante en mi nueva vida. Después de la situación judicial, vino a visitarme para saber cómo estaba. «Doña Esperanza, supe que pasó por dificultades con su familia. ¿Cómo se siente?» «Bien, padre. Mejor que hace años. Me alegra escuchar eso, y me gustaría hacerle una invitación. ¿Qué tal si ayuda con el grupo de señoras de la iglesia? Necesitamos a alguien con experiencia para coordinar los trabajos manuales». Acepté la invitación. Todos los miércoles por la tarde me reunía con otras mujeres de la comunidad para hacer trabajos manuales que se vendían en la fiesta anual de la iglesia. Era otro espacio de convivencia sana, otro grupo donde me sentía respetada y útil. Doña Amparo, señora Carmen, no mi hija, otra Carmen, doña Socorro, mujeres de diferentes edades que compartían historias mientras bordaban, tejían, hacían crochet. Ahí yo era una referencia, la más experimentada, la que enseñaba puntos difíciles a las más jóvenes. «Doña Esperanza, ¿cómo se hace este punto? Está hermoso. Es punto colonial, hija. Lo aprendí de mi abuela. Déjate enseño». Era agradable ser buscada por el conocimiento, no por el dinero. Era reconfortante sentir que mi experiencia tenía valor, pero tal vez la transformación más significativa haya sido con los niños de la calle.
Danielito les había contado a sus amigos sobre nuestra amistad, y pronto otros niños y niñas comenzaron a aparecer en mi portón. Sofía, no mi nieta, otra Sofía, de 7 años, que venía a pedir agua cuando estaba jugando en la calle. Pedrito y Juan Carlos, hermanos de 8 y 10 años que a veces aparecían al final de la tarde queriendo escuchar historias. Ana Lucía, de 9 años, que me ayudaba a cosechar limones a cambio de aprender a bordar. Señora Esperanza, ¿nos puede contar la historia de La Llorona? Nos sentábamos en la terraza, yo en la mecedora que compré para recibir visitas, ellos esparcidos en el piso, y yo contaba las historias tradicionales que mi abuela me contaba. La Llorona, el chupacabras, la mujer de blanco, historias que pasaban de generación en generación, manteniendo nuestra cultura viva. ¿Era verdad, señora? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que son historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Cuando crezcan, se las contarán a sus hijos también. Era bonito ver cómo los niños me respetaban naturalmente, no porque tuviera dinero o poder, sino porque los trataba como personas importantes. Preguntaba sobre la escuela, me acordaba de los nombres de sus maestros, celebraba sus pequeñas conquistas. Señora Esperanza, saqué 10 en matemáticas. Qué maravilloso, mijo. Estudiaste mucho, te mereces esa buena calificación. A veces las madres venían a buscar a sus hijos y terminaban quedándose a conversar también. Así mi casa se convirtió en un punto de encuentro natural del vecindario, un lugar donde personas de todas las edades se sentían bienvenidas. Señora Elena, madre de Sofía, me dijo. Doña Esperanza, mi hija habla de usted todos los días en casa. Dice que quiere ser como usted cuando crezca. No como yo, Elena, mejor que yo. Cierta tarde, estaba regando las plantas cuando don Aurelio de la tortillería se detuvo en mi portón. Doña Esperanza, ¿le puedo hacer una pregunta? La gente del barrio dice que su casa se ha vuelto como ¿cómo le digo? Un lugar de paz. Que quien viene aquí sale más tranquilo. ¿Es verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso conscientemente. No sé, don Aurelio. Solo recibo a las personas con cariño, pues eso es justo lo que falta en el mundo. Cariño sin interés. Esa frase se me quedó grabada. Cariño sin interés. Era eso lo que yo ofrecía, y era eso lo que estaba recibiendo de vuelta. Relaciones limpias, sin segundas intenciones, basadas en afecto genuino. 6 meses después de la victoria judicial, hice un balance de mi nueva vida. Materialmente, seguía con los mismos 5 millones en el banco, intactos. Emocionalmente, era otra persona. Despertaba todos los días sabiendo que sería bien recibida donde quiera que fuera, que Cristina pasaría a tomar café, que Danielito aparecería después de la escuela, que Rosario traería novedades del negocio, que los niños pedirían historias al final de la tarde. Había creado, sin planearlo, una comunidad real, no basada en sangre u obligación, sino en elección mutua, en cariño genuino, en respeto recíproco. Era eso lo que siempre había buscado, pertenecer a un grupo donde mi presencia fuera deseada, no solo tolerada, donde mi ausencia fuera sentida, no celebrada, donde yo fuera vista como Esperanza, la persona, no como la mamá o la abuela. A los 68 años, finalmente había encontrado mi tribu. 1 año había pasado desde la victoria judicial, cuando algo inesperado sucedió. Era una tarde de domingo. El cielo estaba color naranja anunciando la puesta del sol, y yo estaba en la terraza bordando un mantel con dibujos de colibríes cuando escuché 3 golpes suaves en el portón. Miré por la rendija de la cortina y mi corazón dio un vuelco. Era Julia, mi nieta, la misma que había intentado engañarme, que había mentido sobre el dinero para su novio, pero ahora estaba ahí con los ojos hinchados, el cabello desordenado, sosteniendo un pedazo de papel arrugado en las manos. Por un momento dudé. La herida ya estaba cicatrizada, pero la marca permanecía. ¿Estaría preparada para revivir ese dolor? ¿Se merecía Julia una segunda oportunidad? Decidí abrir el portón, no por obligación familiar, sino por curiosidad. Quería saber qué la había traído hasta ahí después de 1 año de silencio. Abuela. Su voz salió entrecortada, casi un susurro. Julia. Nos quedamos mirándonos por unos segundos. Yo, serena y cautelosa. Ella,
visiblemente nerviosa y arrepentida. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar con usted. No vine a pedir nada, solo quiero hablar. Había algo diferente en su tono. Una humildad que no existía antes. Una vulnerabilidad genuina. Abrí el portón completamente y la invité a pasar. Se sentó en la orilla de la silla de la cocina, como quien no se siente con la libertad de ocupar espacio. Le ofrecí café, que aceptó con gratitud. Sus manos temblaban cuando tomó la taza. Abuela, yo vine a pedirle perdón. Esperó mi reacción. Como permanecí en silencio, continuó. Encontré algo en una caja vieja en mi cuarto. Una caja que estaba guardada hace años. Desdobló el papel arrugado que traía en las manos. Era esto. Lo reconocí inmediatamente. Era una carta que le escribí cuando cumplió 15 años. Una carta llena de amor, de esperanzas, de consejos cariñosos. La había escrito a mano, con mi caligrafía caprichosa, en papel perfumado que compré especialmente para la ocasión. Usted escribió que yo era su regalo de Dios, que tenía un gran corazón, que esperaba que nunca dejara que el mundo me endureciera. Su voz se quebró. Pero lo dejé, abuela. Dejé que el mundo me endureciera. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lágrimas que parecían sinceras, diferentes de aquellas teatrales que usó para manipularme. Cuando leí esta carta de nuevo, después de tanto tiempo, me acordé de quién era antes. Me acordé de la niña que se sentaba en su regazo para escuchar historias, que la ayudaba a cosechar limones, que se sentía orgullosa cuando usted me enseñaba puntos de bordado. Se detuvo. Se secó el rostro con el dorso de la mano. Me perdí en el camino, abuela. Empecé a verla como un banco, como alguien que existía solo para resolver mis problemas. Y eso fue horrible. Horrible porque usted nunca mereció ser tratada así. Escuché todo en silencio. No por frialdad, sino porque quería asegurarme de que había terminado de hablar antes de decir cualquier cosa. Julia, dije finalmente, ¿por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué cambió? Respiró hondo antes de responder. Muchas cosas cambiaron, abuela. Terminé con Fernando. Descubrí que él me estaba usando de la misma forma que yo la estaba usando a usted. Perdí mi trabajo en la tienda porque siempre estaba mintiendo, siempre inventando excusas para faltar. Mi vida se volvió un desastre. Se detuvo de nuevo, como si estuviera reuniendo valor. Pero lo que más cambió fue que aprendí lo que significa sentirse usada. Aprendí cómo duele cuando alguien a quien amas solo te busca cuando necesita algo. Y ahí entendí cómo se sintió usted conmigo. Sus palabras sonaron sinceras. Había algo en su dolor que reconocí. El dolor de quien finalmente ve su propio reflejo en el espejo y no le gusta lo que ve. Abuela, no estoy aquí para pedirle perdón esperando que todo vuelva a ser como antes. Sé que la lastimé mucho. Sé que rompí su confianza. Solo quiero que sepa que ahora entiendo. Entiendo, y me arrepiento. Me levanté de la silla, fui al fregadero. Miré por la ventana hacia el patio donde las plantas crecían frondosas. Necesitaba procesar lo que estaba escuchando. Julia, ¿crees que el arrepentimiento borra lo que se hizo? No, abuela. Sé que no lo borra, pero es un comienzo. Regresé a la mesa. Me senté frente a ella. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió esa tarde? No fue la mentira, ni la manipulación. Fue descubrir que para ti yo me había vuelto invisible como persona. Yo solo existía como una función, la abuela que resuelve problemas financieros. Lo sé, abuela, y eso fue imperdonable. No fue imperdonable, Julia. Fue doloroso, diferente de imperdonable. Me miró con sorpresa. Perdonar no significa olvidar, ni significa que todo vuelve a ser como antes. Perdonar significa que elijo no cargar más rencor en mi corazón. Significa que entiendo que eras muy joven y que las personas jóvenes a veces hacen cosas terribles sin entender el peso de las consecuencias. ¿Usted me perdona? Te perdono, hija mía. Pero eso no significa que nuestra relación volverá a ser igual. La confianza rota tarda tiempo en reconstruirse, si es que se puede reconstruir. Julia asintió, llorando en silencio. Entiendo, abuela. No vine aquí esperando que me recibiera con los brazos abiertos. Solo quería que supiera que me arrepiento de verdad y que aunque nunca me perdone completamente, siempre voy a recordar quién es usted realmente, la mujer más fuerte y digna que conozco.
Nos quedamos en silencio por unos minutos, tomando café, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Me puede contar cómo está su vida ahora?, preguntó tímidamente. Le conté sobre mi nueva rutina, sobre los amigos que hice en el barrio, sobre los niños que venían a escuchar historias, sobre el grupo de bordado de la iglesia. Hablé con entusiasmo, porque era una vida que realmente me hacía feliz. Usted parece realizada, observó. Más feliz que cuando yo era pequeña. Estoy feliz, Julia. Por primera vez en décadas, estoy realmente feliz. Me alegra saber eso, abuela. Usted se merece toda la felicidad del mundo. Cuando se fue, Julia me abrazó. Un abrazo diferente de aquellos fríos y obligatorios de antes. Un abrazo que pedía perdón, que agradecía, que se despedía sin saber si habría otros. Abuela, ¿puedo venir a visitarla a veces? Sin pedir nada, solo para conversar. Sí puedes, hija mía. Pero despacio, un paso a la vez. Sonrió, la primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. Después de que Julia se fue, me quedé en la terraza reflexionando sobre ese encuentro inesperado. No sabía si nuestra relación podría repararse completamente, pero sentía una paz interior que no esperaba. Tal vez porque el perdón, descubrí, es más sobre quien perdona que sobre quien es perdonado. Es sobre elegir la ligereza en lugar del peso, la esperanza en lugar del resentimiento. 3 meses después de esa conversación, Julia regresó, y después regresó de nuevo, y de nuevo. Lentamente, sin prisa, comenzamos a reconstruir una relación, diferente a la anterior, más madura, más consciente, basada en respeto mutuo. Nunca más me pidió dinero. A veces traía flores de su jardín, a veces un pastel que había horneado, a veces solo su presencia. Comenzó a interesarse por mis bordados de nuevo. Me pidió que le enseñara algunos puntos que había olvidado. Abuela, ¿puedo aprender ese punto que usted hacía en los manteles cuando yo era pequeña? Claro, mija. Siéntate aquí. Era bonito ver cómo se esforzaba por ser una presencia positiva, no un problema que resolver. Era como si finalmente hubiera entendido que las relaciones se basan en el intercambio, no en la extracción. Miguel y Carmen, por otro lado, nunca más aparecieron. Supe por terceros que Miguel estaba pasando por dificultades financieras. El taller del compadre Aurelio había cerrado y él estaba desempleado. Carmen se había endeudado con tarjetas de crédito y estaba con el nombre manchado en el buró de crédito. Una parte de mí sentía lástima, porque eran mis hijos, pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerse, entendía que esa distancia era necesaria. Ellos solo regresarían si sabían que tenía dinero, y regresarían por las razones equivocadas. Una tarde, mientras tomaba café con Cristina y Rosario en la terraza, Cristina hizo una observación que me impactó. Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y muchas madres que conozco? ¿Cuál? Tú aprendiste a amarte a ti misma. La mayoría de las madres se sacrifican tanto que olvidan que también son personas con derechos, con sueños, con necesidades. Me tardé 68 años en aprender eso, respondí. Más vale tarde que nunca, dijo Rosario. Y mira el ejemplo que estás dando para todas nosotras, demostrando que no es egoísmo cuidarse a sí misma. Esas palabras me hicieron pensar en toda mi trayectoria, desde la niña que aprendió a bordar con su abuela, pasando por la joven que se casó llena de sueños, por la madre que crió hijos sola, por la abuela que se entregaba sin límites, hasta llegar a la mujer que finalmente aprendió a existir por sí misma. A los 68 años, después de décadas de ser definida por la relación con otros, esposa, madre, abuela, finalmente había descubierto quién era Esperanza Morales como individuo, y me gustaba lo que veía. Tenía una casa bonita que reflejaba mi gusto personal. Tenía amigos que me elegían por quién era, no por lo que podía ofrecer. Tenía una rutina que me traía paz y propósito. Tenía salud, dignidad, independencia, y tenía 5 millones de pesos en el banco. Un secreto que guardaba como un triunfo, no porque el dinero me definiera, sino porque me daba la certeza de que nunca más dependería de la bondad ajena para sobrevivir. Si algún día necesitaba cuidados médicos caros, podía pagarlos. Si quería viajar, podía viajar. Si quería ayudar a alguien genuinamente necesitado, podía ayudarlo. El dinero me daba algo que no tenía precio: libertad de elección.
y en el testamento que permanecía guardado en la notaría, con copias en mi cajón, yo había garantizado que esa libertad se extendería incluso después de mi partida. El dinero iría para quien realmente me amó, para instituciones que cuidan de personas olvidadas, para causas que hacen la diferencia en la vida de quien lo necesita. Mis hijos recibirían lo suficiente para no poder acusarme de desheredarlos, pero lejos de representar la fortuna que ellos imaginaban tener derecho. Era mi última lección para ellos. No todo en la vida se hereda por derecho de sangre. Algunas cosas necesitan ser merecidas con amor, respeto y presencia. Hoy, a los 69 años, cuando miro hacia atrás, no tengo arrepentimientos. Hice lo que necesitaba hacer para proteger mi dignidad y mi paz. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para elegirse a sí misma. Nunca es tarde para descubrir que vales mucho más de lo que siempre creíste. Si alguien me preguntara cuál fue la mejor inversión de mi vida, no diría que fueron los 5 millones de la lotería. Diría que fue aprender a decir no cuando era necesario, sí cuando valía la pena, y basta cuando llegó la hora. Esa fue mi verdadera riqueza. Descubrir que una vida sin miedo es la única vida que vale la pena vivir.